Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Bueno, gracias por acompañarnos. La idea de esta charla, ahí estamos admitiendo gente. Mi nombre es Adriana Narváez, en primer lugar, y vamos a estar compartiendo esta charla junto con Diana Gómez y con Lucas Fenoglieto. Y los tres trabajamos en compartimos distintos espacios laborales y de investigación. Y bueno, la verdad que ya desde hace un tiempo nos han empezado a surgir algunas inquietudes que seguramente van a actuar como disparadores para que todos reflexionemos y más allá de la charla de hoy, también nos pongamos a pensar hasta dónde estamos dispuestos a aceptar algunos cambios que evidentemente se van a dar, pero bueno, en qué medida tenemos la suficiente flexibilidad al día de hoy como para ir adoptándolos. Y vuelvo a decir, ¿no? ¿Hasta dónde estamos dispuestos a llegar o qué nos parecería raro, por decirlo de alguna manera, en el mundo laboral y en el mundo comercial en relación a distintas innovaciones que se van dando y que poco a poco están tomando un rol cada vez, digamos, más decisivo? De ahí el subtítulo de esta charla, ¿no? ¿Quiénes de nosotros estaríamos al día de hoy dispuestos a cobrar nuestro salario en criptomonedas? ¿Quiénes de nosotros estaríamos dispuestos hoy a abrir una tienda en el metaverso? ¿Cómo encarar nuestra actividad, eminentemente en este caso comercial, por generalmente la principal, digamos, actividad de todos los que estamos presentes, pero eventualmente también el ocio, el esparcimiento, actividades artísticas? ¿Cómo encaramos esto hoy y qué en definitiva nos depara los próximos años? Entonces, la idea de esta charla es un poco eso, ¿no? Como dije, reflexionar, interpelarnos en relación a estos puntos. E incluso toda una vertiente, hoy por ejemplo, desde ayer en realidad, se está llevando adelante en el ámbito de la Organización Mundial de Comercio lo que se denomina foro público. Y no sé si han visto alguna de las publicaciones, estaban justamente haciendo en el ingreso al recinto, estaban haciendo una muestra con realidad, con los anteojos de realidad aumentada y realidad virtual. Entonces, ya desde los propios organismos internacionales se está planteando, digamos, la decisiva irrupción que están teniendo estas innovaciones. Entonces, me parece que es clave que todos empecemos, digamos, a, a preguntarnos, a cuestionarnos y a debatir. En principio creo que desde lo académico tenemos una responsabilidad muy grande en difundir. Y todos los ámbitos, en definitiva, de comenzar a cuestionar y comenzar a planificar el cómo vamos a llevar adelante estas innovaciones, cada uno desde nuestro rol. Entonces, un poquito la idea de la charla es esa. Diana va a estar hablando, va a estar haciendo referencia al origen del metaverso, a qué entendemos hoy por metaverso, muy incipiente todavía, ¿no? Pero, ¿qué está pasando hoy? Yo después voy a estar comentando un poquito el tema de lo que hoy se conoce como diplomacia digital, y todo lo que tiene que ver con apertura de embajadas, por ejemplo, en el mundo del metaverso. Cómo las relaciones internacionales y el comercio internacional se están adaptando a esto. Y finalmente Lucas va a estar hablando de las cripto en relación a lo que planteaba ¿estamos dispuestos a recibir nuestro salario, a recibir nuestros ingresos en criptomonedas? ¿Qué vinculación tiene el mundo cripto con el metaverso? De alguna forma, ¿cómo nuestro país en este caso está preparado, qué está planteando, qué cuestiones se están planteando como para que realmente esto pueda ser viable, si eventualmente ya de alguna manera los trabajadores estamos dispuestos a llevarlo adelante? Entonces, eso es un poquito el planteo de la charla de hoy. Y como debería pasar en las charlas, en las jornadas que se organizan, la idea es que queden más preguntas que respuestas, ¿no? Que de acá nos vayamos con más inquietudes, que nos vayamos muchas veces con disparadores para un nuevo encuentro, una nueva charla, sumando temas, sumando ámbitos, porque como dije,
nosotros lo vamos a encarar más desde la cuestión comercial, de relaciones internacionales, del ámbito contable, del ámbito tributario, pero claramente esto está ya teniendo, digamos, un alcance a lo jurídico, a la salud, a la educación, digamos, a los aspectos artísticos. Entonces realmente es algo completamente transversal y que nos alcanza a todos independientemente de, digamos, de nuestra profesión o de nuestros empleos. Así que no sé, Dai, si querés comenzar con la parte del origen y yo después voy enganchando con la parte más vinculada a relaciones internacionales. Sí, sí, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Buenas tardes. Bueno, ahí ven bien, ¿no? Perfecto. ¿Se ve grande o va grande un poco Se más? ve perfecto. Ahí estamos entonces. Bueno, un poco la idea entonces es lo que justo estaba comentando Adri, de repasar estos temas, que es lo que marcamos como un poco de hoja de ruta. El tema es amplísimo. Nosotros, la idea justamente, como dice Adri, es hoy dar un puntapié inicial para meternos en este tema y explorar un poco, ¿no? Todas las cosas que se podrían llegar a hacer y en dónde estamos parados también y cómo enfrentar todo esto, que bueno, que es prácticamente una realidad, ¿no? Que va a estar llegando en breve. Así que bueno, yo cuando pienso un poco de esto del concepto de metaverso, me gusta relacionarlo con, por ejemplo, esta serie, ¿no? Esta serie de los supersónicos, serie no, es un dibujito animado, que más o menos se crea ya por la década de los 60, en el año 62, y contaban un poco cómo era el futuro, ¿no? Era una familia que vivía 100 años adelantados en el futuro, y ellos contaban un poco cómo o imaginaban cómo iba a ser ese futuro. Y lo sorprendente que a nosotros, inclusive yo cuando recuerdo haberlos visto en los 90, me parecía todo un poco hasta extraño y futurista y lejano. Quizás es la misma, el mismo sentimiento que podemos tener hoy en día con el metaverso, porque cuando escuchamos hablar de metaverso, seguramente escuchamos hablar de, no sé, realidad aumentada, virtual, usar unas gafas especiales para tener la experiencia de estar en lugares que puntualmente no estamos y trasladarnos y experimentar cosas. Ponernos unas gafas y ahora estar en el medio, no sé, del desierto del Sahara, de las pirámides en Egipto y, no sé, cuestiones ya sea para explorar, para divertirnos. Entonces, un poco me hace acordar a la serie, ¿no? Porque uno le planteaban un montón de situaciones de la vida cotidiana que uno decía, wow, pero esto ¿cuándo va a llegar? Y llegó, ¿no? Porque en el 2022 es una realidad. Entonces, ahí yo ponía como los paralelos, ¿no? Ahí a la mujer hablando con su mamá o con un familiar por un televisor y nosotros hoy por hoy hacemos videollamadas, el señor mirando una pantalla mega gigante, las noticias, el diario, lo que sea, nosotros hoy podemos hacer lo mismo con cualquier Smart TV, los smartwatch, de hecho tengo uno puesto y uno puede levantar llamadas, ¿no? Y hasta, nada, ver fotos y todo ese tipo de cosas. La aspiradora robot, tenemos aspiradoras robot, hacer, inclusive, bueno, que esto se popularizó mucho durante la pandemia, ¿no? Esto de hacer la videollamada con el médico. Entonces, y ahí tenemos al nene también ahí con el médico. Entonces, estas cosas que a nosotros nos parecen lejanas y que ahora, hoy por hoy, están totalmente normalizadas. Y eso es un poco lo que yo pienso hoy por hoy, que vemos, ¿no? A ese metaverso que quizás lo vemos lejano, pero no está tan lejano, ¿no? Entonces, siempre, o por lo menos en general, se asocia la palabra metaverso o el concepto metaverso con Mark Zuckerberg, ¿sí? El dueño de Facebook. De hecho, él cambió el nombre a Meta, pero en realidad él no fue el primero que introdujo el concepto. El concepto, primero que nada, proviene del griego, ¿sí? Meta significa más allá, algo que está más lejos, y bueno, verso viene de la palabra universo, que hace referencia a como una realidad nueva,
un todo, ¿no? También, ¿no? Cuando nosotros hablamos del universo, hablamos de un enfoque global. Entonces es algo, ¿no?, que está más allá. En realidad el término metaverso fue utilizado por un escritor que se llama Neil Stephenson, que lo tienen ahí anotado, en el año 92. Él escribió una novela en donde básicamente la novela se llamaba Snow Crash, y en donde él relataba la historia del personaje de nombre Hiro, que era, en realidad era un delivery, un chico del delivery, repartía pizzas en la vida real. La realidad era como él vivía en una ciudad bastante grande, había una crisis económica en el mundo muy importante, un mundo bastante con muchos problemas, devastado, y en ese momento los escaparates que tenía era meterse en una realidad paralela, que era este metaverso, en donde él era una especie de samurái, príncipe guerrero o algo por el estilo, y bueno, y había toda una historia ahí en ese metaverso que él trataba de resolver todo unos problemas bastante graves, creo que con un virus y demás, pero bueno, eso formaba parte de la historia. Pero en realidad el que irrumpe con el concepto es esta persona, ¿no?, en una novela. Entonces, conceptualmente lo que podemos entender como metaverso, más allá de la palabra, es un nuevo ecosistema, ¿sí? De tipo virtual y 3D, ¿no?, tridimensional, en donde los usuarios van a poder interactuar entre ellos. Hay muchos que se atreven a decir que no va a ser virtual o sea, en realidad esa línea entre lo real y lo virtual va a empezar a desaparecer y vamos a estar todos integrados en ese nuevo ámbito. Hoy por hoy es bastante fácil, digamos, identificar si estamos online o no estamos online. Bueno, el metaverso va a empezar a cambiar esa línea y vamos a empezar a hablar de algo un poco más integrado, ¿no? Así que bueno, algunas ideas como para empezar a hablar de esto que después va a desarrollar un poquito más Adri. Cuando hablamos de metaverso no hablamos de una plataforma o de una empresa en particular, ¿sí? Metaverso, por ejemplo, no sé, no es Facebook ni Mark Zuckerberg, o sea, es una nueva realidad, digamos. O sea que no hablamos de plataformas porque quizás la plataforma está relacionado más con algo estructurado, fijo. Algunos metaversos están vinculados a la idea de lo que es el blockchain. De hecho, están hechos en base a blockchain, que es una tecnología que no sé si, Adri, vos querés comentar algo de esto o lo vas a tocar más adelante. No, me parece importante justamente, ¿no?, el enganche también con la parte que va a desarrollar Lucas, porque precisamente hay una palabra que dijo Dai que es muy clave: ecosistema. Es un nuevo ecosistema y en el nuevo ecosistema encontramos diferentes elementos, o el nuevo ecosistema está compuesto por diferentes elementos. Inteligencia artificial, que precisamente recién en la filmina estaba mencionado, blockchain, impresión 3D, o sea, toda una serie de elementos que evidentemente conforman esta nueva plataforma, ¿no?, este ecosistema. Entonces, con esa nueva plataforma, o en esa nueva plataforma, vamos a tener que aprender cómo, en definitiva, movernos a nivel ya sea personal o empresarial, ¿no? Y eso va tocando todos los ámbitos, como bien dijiste, incluso, si bien yo no lo había mencionado, la cuestión de la salud, claramente, es completamente transversal. Así que me parece clave esas dos cuestiones, el tema ecosistema y el enganche que tal vez se iba a ver más, un poquito más avanzada la charla, pero es importante que ya se empiece a notar, porque es un todo entre las dos partes, ¿no? Cripto y metaverso. Sí. Y una sigla que está ahí, que está mencionada, que son los NFT, que hasta ahora no la mencionamos, pero que también son clave dentro de todo este ecosistema, ¿no? Los non-fungible tokens, o sea, los activos no fungibles. Pero bueno, no te interrumpo más, pero me parecía importante hacer el enganche entre blockchain también, bueno, y distintas plataformas como Ethereum, ¿no? Que también hay muchos que corren bajo Ethereum.
Sí, sí, sí. Y bueno, esto que vos decís, Adri, es interesante porque todo esto parte de ahí, el punto ese que habla de la web 3.0, ¿no? Que es como una evolución. Muchos también hablan de metaverso como una evolución de Internet. Y esta evolución de Internet tiene que ver con esta web 3.0, perdón, que se basa en blockchain, o sea, muchas de todos estos metaversos que se empiezan a crear van a utilizar blockchain, porque justamente un concepto central de toda esta cuestión es la descentralización. O sea, no depender de nada ni de nadie, ¿sí? Que cada uno pueda armar, pueda crear distintas interfaces, distintos entornos y que sea algo totalmente seguro de utilizar. Y también relacionado con todo esto vienen las criptomonedas, que muchas se basan en lo que es la tecnología blockchain, y también en los NFTs, porque también esta idea de generar un universo, digamos, el metaverso, básicamente también involucra la idea de generar una economía digital. Y a este punto también es interesante porque no solo que es un poco también lo que queremos hablar hoy, no solo estamos hablando de, bueno, ¿y qué es esto? Una cuestión de videojuegos o que vamos a pasar el tiempo libre. No, no, estamos hablando de plantear una nueva economía digital que aporta al valor agregado de la economía ya existente. O sea, eh, para nada, digamos, o sea, no es que se redistribuye la torta y tomo una parte, digamos, de eso, esta economía digital. No, 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 para nada. Se generan negocios, se genera valor agregado. Y esto es a través, justamente para poder sustentar toda esta economía digital, viene la necesidad de tener o de contar con NFTs, de contar con criptoactivos, criptomonedas, y también parte de todo este concepto de la descentralización, que es de alguna manera un eje o un núcleo de todo esto que estamos conversando hoy. Y esto también, bueno, yo ya les estaba comentando que esto del metaverso, o en el metaverso no se busca diferenciación entre lo físico y lo virtual, o sea, es un espacio entonces que combina ambas cosas. El metaverso no está, digamos, en pleno desarrollo. Se conoce muy poco de lo que se puede eventualmente hacer, y esto es en parte también porque las empresas están como en una etapa de despliegue, de desarrollo, diría yo, invirtiendo dinero, ¿no? Invirtiendo dinero en esto y explorando qué se puede hacer en él. Por otro lado, esto también que comentaba un poco de una economía digital, implica también un cambio de paradigma. Y acá entra también un poco en juego el concepto de transversal. O sea, transversal quiere decir que afecta a distintas temáticas, ¿no? Desde la educación, la economía, nuestros contactos, desde el punto de vista de nuestra vida social, bueno, la salud, como comentaba también Adri, los patrones de consumo en general, o sea, la forma en la que vamos a consumir de acá en el futuro, ¿sí? Quizás ya no vamos a querer más comprarnos, no sé, un par de zapatillas en la vida real, quizás las vamos a querer tener en el metaverso. Entonces, para ir a una reunión o para ir a un concierto, entonces justamente, ¿no? Todas esas transacciones que se van a dar, por ejemplo, comprar entradas para ir a ver un concierto que se va a dar en el metaverso, eso también requiere de esa economía digital. Y Eh, perdón, Dai, pero justamente, ¿no? Eh, para ir a ese concierto en el metaverso, ¿cómo en definitiva, no sé, vestís tu avatar? Como dijiste, unas zapatillas, no sé, una camisa, lo que fuera, ¿con qué ropa va a ir tu avatar o con qué accesorios, lo que fuera? Es, como bien dijiste, un cambio de paradigma completo, ¿no? Y de hecho, y te interrumpo con esto nada más, pero está planteado como que hasta ahora salíamos de compras, pero después vamos a estar comprando continuamente, pero, o consumiendo experiencias, ¿no? También lo que decías digamos, la inmersión en la experiencia. Entonces,
es un cambio rotundo. Y hay muchas cuestiones que tenemos que empezar a verlas desde otro concepto como para poder entenderlo incluso, ya no solo llevarlas adelante, ¿no? Sí, 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 definitivamente. Eso es muy interesante. Ahora, yo tenía otra preparada para la parte de empresas que me parece muy interesante eso también, charlarlo, el tema de los patrones de consumo y la revolución que generaría desde el punto de vista, por ejemplo, de lo que es el marketing, ¿no? O sea, algo totalmente distinto. Y eso es algo que me parece súper interesante. Así que bueno, y también nada, de la economía en general, ¿no? En todas las teorías de economía moderna se habla de patrones de consumo, de las demandas y demás, y esto plantea algo totalmente distinto. Es muy interesante desde ese punto de vista también. Bueno, acá lo que un poco tratamos de resumir es para qué sirve este metaverso, ¿no? Que ya un poco estuvimos comentando, o eventualmente los usos que le podríamos llegar a dar. Bueno, primero para trabajar, ¿no? Tener un espacio donde tener reuniones de trabajo, reuniones con, digamos, ejecutivos o con colegas de otras partes del mundo, donde podamos interactuar, donde pueda haber, digamos, intercambio de ideas y demás, o sea que para un ámbito laboral iría perfectamente. Hoy las reuniones que se hacen por videollamada se podrían hacer tranquilamente en este metaverso. Bueno, esto que también estuvimos contando, esto de adquirir productos, o sea, de comprar, lo que hoy hacemos nosotros de una manera quizás virtual o estática, o sea, agarrando las fotitos de productos y metiéndolas en el carrito, ¿vieron el carrito? Es el famoso carrito de compras. Bueno, quizás podemos hacerlo de manera real, o sea, yendo con un carro de supermercado en los pasillos de un supermercado y buscando los productos que nosotros queremos, leyendo las etiquetas de cada uno de los productos, viendo de qué se trata el producto, entendiendo el tema de, bueno, cuál es el precio y demás cosas que ahora nosotros las vemos estáticas en una página, ¿sí? Y que de un momento a otro esto va a pasar a ser 3D. ¿No? De vivir la experiencia de estar adentro del supermercado sin ir. No solo, bueno, supermercado o víveres, sino también, por ejemplo, lo que es indumentaria, probarse la ropa, ¿sí? Ahora, nosotros hoy por hoy también compramos ropa, de forma virtual y lo compramos, o sea, viendo un dibujito con la talla y las medidas. Bueno, esto sería probarte con tu avatar la ropa. Y bueno, eso también, digamos, es bastante loable. Bueno, algo que ya se está empezando a ver mucho y creo que es de ahí donde viene toda esta historia un poco también, es el ocio y el tiempo libre. De hecho, ya hay conciertos en el metaverso, recitales, hay reuniones, eventos, exhibiciones que se llevan a cabo. Adri estaba comentando al principio lo que estaba pasando en el foro de la OMC, donde las personas estaban con sus gafas y demás. Entonces, bueno, esto me parece que ya es bastante real o tangible, ¿no? Un poco más quizás que los otros dos puntos que estuvimos comentando. Y otra cosa que a mí me parece sumamente interesante es el tema también del estudio y del aprendizaje. No hace mucho estaba leyendo la historia también de un profesor que estaba, antes de la pandemia, estaba preparando un viaje con sus alumnos. No recuerdo, era un país de África, no recuerdo si era Zambia o algo por el estilo. Bueno, y en el medio de la pandemia no pudo hacer ese viaje, entonces ideó dentro de un metaverso que sus alumnos puedan experimentar el mismo viaje, pero bueno, en el metaverso. Él lo que decía es que los resultados habían sido muy positivos porque el aprendizaje estaba igual, habían aprendido un montón de cosas, y bueno, eh, puede cambiar también el paradigma de la forma de aprender, ¿no? Porque una cosa es aprender leyendo de un libro o viendo un video o que alguien te lo explique, y uno a veces no toma magnitud de un proceso, a veces
resulta complicado entender ciertos procesos o entender cómo funcionan las cosas. Entonces, esto de experimentarlo, ¿no? En una realidad, en una nueva realidad, la verdad es que la forma de aprender puede ser mucho más positiva, el impacto en el alumno puede ser mucho más positivo desde ese punto de vista. Y los resultados pueden ser mejores, ¿no? Así que bueno, eso me pareció muy, muy interesante. Mismo, por ejemplo, estudiantes de enfermería o estudiantes, no sé, de medicina, experimentar con no sé, lo que pasa en una operación, pero estando en vivo, tratando de hacer ellos la intervención o lo que sea, no sé, me parece, la verdad que hoy por hoy se hace con un muñeco en una sala, ¿no? Y hoy por hoy se puede hacer tranquilamente, se podría hacer, perdón, tranquilamente en el metaverso, Y ¿no? de hecho ya se está haciendo para prácticas de vuelo, o sea, simuladores en el metaverso, que bueno, ya desde hace décadas claramente se hacen, pero ahora en el metaverso. Con lo cual, volvemos al punto, ¿no? Es cuestión de tiempo que también se vaya replicando en otras actividades. Sí. Y como bien dijiste, es un cambio de paradigma, porque así como muchas veces vemos en lo educativo que una salida educativa, una visita a una institución, a una empresa, a una organización en general, dependiendo la temática de la carrera, realmente incorpora ese aprendizaje, esos conocimientos de otra forma. En este caso, volvemos a esa palabrita también que mencionábamos antes, la experiencia inmersiva, que puede ser mejor o peor y que tal vez también en función de la tecnología, pero a medida que esto se va desarrollando cada vez más y se vaya desarrollando cada vez más, la experiencia va siendo y va a ser cada vez más real hasta el punto, como bien dijo Dai, de casi no distinguir cuál es lo que hoy consideramos realidad y esa nueva realidad, ¿no? Se supone que para el año 2025 vamos a estar en la media, vamos a estar entre 2 o 3 horas en el metaverso. Y por ahora nos parece increíble, pero también nos parecía increíble si hace 20, 25 años nos decían que íbamos a estar claramente más de 2 o 3 horas en general en Internet o navegando en Internet al día de hoy. Entonces, es como bien dijiste, como para empezar a pensar, primero porque ya es una realidad. Es cuestión de tiempo como cada región y cada país del mundo, en definitiva, va avanzando un poquito más, ¿no? Pero ya es una realidad. Sí, sí, sí. Bueno, y en el mundo empresarial, acá me parece interesante, estuvimos mencionando lo de marketing, yo creo que marketing va a generar una revolución en lo absoluto, un cambio en todos los aspectos, en cómo plantear las estrategias de marketing, en cómo se plantea un poco ese mix de marketing. Ahí genera para mí es toda una revolución. Ya hay una revolución desde el punto de vista de productos que están customizados y de darle al cliente lo que quiere y mejorárselo todas las veces que él lo requiera y de la inmediatez. Bueno, esto yo creo que mejora aún más cualquier experiencia relacionada con marketing, ¿no? Esto de que la gente ya no va a estar demandando no solo, digamos, esto ya está pasando, ¿no? No solo productos, sino experiencias, pero esa experiencia que va a ser un enfoque, digamos, 360. Entonces, bueno, eso creo que ese es un punto muy interesante, pero en general el metaverso de alguna manera se puede aprovechar para todos los procesos que tiene una empresa, desde lo que es la logística, ¿no? Lo que es supply chain, procesos productivos y por sobre todo también lo que es el servicio de postventa. Obvio que es un súper desafío para las empresas porque tienen que capacitar, ¿no? Recursos humanos e inversiones, o sea, tienen que realizar inversiones en todo esto. De hecho, ahí en la próxima vamos a ver algunas empresas que están trabajando ya. Bueno, esto un poco también lo de la economía digital, que también lo estuvimos mencionando bastante. Y obviamente que como un todo, la idea también que plantea esto del metaverso, si bien hay inversión, si bien hay que hacer algunos ajustes, obviamente,
plantea un impacto positivo desde el punto de vista de los costos, ¿no? Esto también viene un poco de la mano de la irrupción del blockchain en un montón de procesos, bueno, esto también en otras charlas, recuerdo que lo estuvimos charlando bastante, esto de utilizar descentralización para compartir documentos digitales, en lo que tiene que ver, por ejemplo, con transporte, con medios de pago y demás, que tienen un impacto sumamente positivo en la reducción de costos y por ende en la maximización de beneficios de las empresas. Entonces, no es un dato menor este. Así que bueno, eso como un comentario así muy, muy general, ¿no? Obviamente que podemos hablar un montón de estas cosas y de todo lo que se puede hacer desde el punto de vista empresarial. Estas son algunas de las empresas, algunas de las que ya están trabajando en el metaverso. En realidad, las primeras empresas que empezaron con todo esto, una de las primeras empresas, digamos, pioneras, es Roblox, que tiene un metaverso y que hace como cooperaciones también con otras empresas. Por ejemplo, creo que fue el caso de Gucci, que estuvo en el metaverso de Roblox con creo que era un diseño o algo por el estilo. Después, por ejemplo, bueno, está muy asociado en principio con las empresas de videojuegos, por ejemplo, Epic Games también. Coca-Cola hace poco creo que lanzó también sus NFTs. Empresas de diseño están muy vinculadas al tema del metaverso y por sobre todo también en la cuestión de los NFTs. Bueno, obviamente Facebook, actual Meta, que está armando su metaverso. Después, por ejemplo, empresas de autos como por ejemplo Ferrari o Hyundai, que ofrecen la experiencia, ¿no? de esto de manejar el auto, obviamente en el metaverso, ¿no? Y de hacer experiencias con distintos prototipos. Después, obvio, Nike también, con diseños exclusivos para lo que es el metaverso. Y no sé, bueno, Adri, si querés agregar algo más acá con respecto a las empresas también. Bueno, en este punto me parece importante que aclaremos algo, porque también, sobre todo viendo este tipo de empresas, uno dice, bueno, pero tal vez sea un poco lejano, estamos hablando de grandes empresas, marcas muy reconocidas, con mucha internacionalización, ¿y qué pasa con las pequeñas y medianas? ¿Están completamente afuera? Bueno, evidentemente para tener el propio metaverso, sí. A ver, sí, no, esto me parece que es importante también que aclaremos. Por un lado están los metaversos propios que cualquier empresa puede hacer, cualquier organización, porque esto ya no es solo de empresas, pero bueno, cualquier organización puede llevar adelante con un equipo de programación, que de hecho con DAI hemos estado averiguando muy informalmente y con algunas cuestiones que tal vez eran propias, pero podía rondar los $20.000 el construir un metaverso propio. ¿Sí? De la institución que se quiera, con más o menos, digamos, prestaciones. Pero bueno, para que tengamos una idea. Y otra cosa es que también se puede comprar espacios físicos en metaversos ya creados. En algunos casos, bueno, también es como en un shopping o como en las galerías, ¿no? Ya más antiguas. Todo es cuestión de oferta y demanda en relación a caudal y tráfico de personas que pasen por un lugar, aunque este lugar sea el metaverso. Entonces, los espacios que se pueden comprar en los metaversos ya creados, bueno, van oscilando los precios en función del tamaño del espacio y de qué metaverso estamos hablando por el alcance que este tiene. Pero bueno, tengamos en cuenta que pueden hacerse las dos cosas. Comprar un espacio físico en el metaverso, en un metaverso, tal vez uno de los más conocidos sea Decentraland, o crear un propio metaverso. Pero estamos hablando, insisto, puede haber otros valores, pero por lo que nosotros hemos averiguado, y era un equipo de programadores de México, a quien se lo consultamos, oscilaba en esos valores. Algo básico, y bueno, después evidentemente todo se podría ir perfeccionando y también entonces subiendo el costo. Entonces, sí, es cierto, por ahora, tal como está planteado, es un poco difícil que una pequeña o mediana, sobre todo una pequeña empresa, pueda acceder. Pero también tengamos en cuenta que así como hoy están
las plataformas al estilo Mercado Libre o Amazon o eBay o Alibaba, evidentemente también ya existen ese tipo de mercados en los cuales pequeñas empresas o incluso microemprendedores pueden acceder a una plataforma de comercialización. Entonces, esto también ya se está trabajando en el metaverso como para que pueda distintos tamaños y distintas organizaciones u organizaciones con distintos presupuestos, si se quiere, estar presente. Eso todavía es como, entiendo que a todos nos resulta todavía un poco raro, ¿no? De poder diferenciar, pero bueno, en definitiva viene de la mano de lo que decíamos antes. Son cuestiones a las que en principio tenemos que empezar a conocer y después difundir y después tratar de entender, y vuelvo a la pregunta del comienzo, ¿hasta dónde estamos dispuestos al día de hoy a ir adelante, ¿no? Con nuestros proyectos y nuestras actividades en este nuevo, si vamos primero por el lado del ocio o si ya nos animamos a una actividad, digamos, comercial, profesional en este nuevo mundo. Bueno, por dónde encaramos este gran cambio que, como bien dijimos, ya es una realidad. Hay un punto que me parece que no podemos obviar, que también se estima que para el año 2025, estamos hablando de 2025, ya no estamos hablando de 2050, para el año 2025, además de esto que decíamos de las 2 o 3 horas que en promedio la población mundial pasaría, o cada persona de la población mundial pasaría en el metaverso, se supone que el metaverso en sí, el ecosistema metaverso, independientemente de cada uno de los metaversos, que era lo que estábamos hablando, va a generar alrededor del casi el 3% del PBI mundial. Entonces, evidentemente, lógicamente con una generación muy desigual a nivel mundial todavía, ¿no? Y esas 2 o 3 horas también muy desigual en relación a poblaciones de qué países estamos o de qué regiones mundiales estamos hablando. Pero me parece que son números que dan cuenta de algo a lo cual le tenemos que prestar atención para poder adaptarnos, porque evidentemente esto va a arrastrar a todas las profesiones, a todos los trabajos también. Se me ocurre algo, que nosotros lo hemos venido trabajando con el tema de blockchain, pero que ya es algo anterior, así como hubo y que se relaciona con lo que planteaba Dai, así como hubo un punto de inflexión entre en la comercialización tanto de bienes o de servicios tradicional con el e-commerce, ahora hay un nuevo punto de inflexión, porque ya no estamos hablando del e-commerce tradicional. Entonces, si a todo esto, en este ecosistema que estamos mencionando, con todos esos elementos que nombramos antes, le unimos o le agregamos la cuestión del diseño y la impresión 3D, por ejemplo, para comercio internacional, que lo charlábamos los otros días, pueden cambiar conceptos muy arraigados en todos nosotros en relación, sobre todo los del ámbito de comercio internacional, en relación a origen, procedencia de las mercaderías. ¿Cuál es el origen de la mercadería o la procedencia? Ya no estamos hablando, así como se pasó del Estado nación al Estado región, ahora ya no estamos hablando ni de un Estado nación ni de un Estado región, estamos hablando de un Estado tal vez en el metaverso. Por eso después voy a enganchar un poquito con la cuestión de los organismos internacionales y la diplomacia digital, porque también, ¿qué pasa? ¿Qué hacen los estados ante esto? ¿Están planteando, tienen algo planificado? ¿Están planteando regularlo? ¿No? Bueno, ahora vamos a hablar un poquito de eso. No sé, Dai, si querías cerrar con algo más o me voy a estar para ese lado. No, sí, eso la verdad que sí, totalmente de acuerdo. Bueno, que esto está totalmente, digamos, en proyección, todavía faltan inversiones y como vos bien decís, si bien por ahora es algo un poco quizás inalcanzable o que las empresas, digamos, pymes, no estarían del todo, digamos, metidas por este tema de la inversión que hay que hacer, pero eventualmente en algún punto van a llegar también, porque eventualmente esa inversión se va a hacer, lo van a hacer las empresas grandes y demás, y los demás
van a poder aprovechar también cualquier innovación que se haga y demás, ¿no? Como pasó, como vos bien decías, con el e-commerce Exacto, y demás. exacto. Que Es bueno, cuestión de tiempo, ¿no? totalmente. Pero los tiempos cada vez son más cortos. Muy probablemente el tiempo sea mucho más corto que lo que fue para Internet y todo lo que hoy entendemos por e-commerce. Y en este sentido, volviendo al punto que planteábamos, es algo que están trabajando mucho las empresas, el metaverso, blockchain. Ahora, ¿qué están haciendo los organismos internacionales? ¿Qué están Sí. haciendo los estados? Bueno, los organismos internacionales, como dijimos, hoy la OMC lo planteó y lo está ahí difundiendo. Entonces, ya eso muestra algo, ¿no? Muestra una cierta reacción en este caso, de uno de los, o del principal organismo internacional vinculado al comercio internacional. Y bueno, el tema del foro público de este año precisamente tiene que ver con la sustentabilidad del comercio. Sí. Y qué va a pasar en las próximas décadas, o qué se supone que va a pasar con el comercio internacional en las próximas décadas. Y como uno de los puntos aparece el metaverso. Y yendo al ámbito específicamente de los países, me parece que es un dato muy interesante, incluso para otros temas que también solemos tocar, como pueden ser, bueno, que de hecho Lucas ahora va a hablar en un ratito de las cripto, pero eso se deriva o se relaciona, se complementa con las monedas digitales, que no es exactamente lo mismo, y cualquier cosa ahora recordamos algunas diferencias, pero ¿qué están haciendo los países, además de qué están haciendo las empresas? Y es muy curioso que en el plan quinquenal de China, que va de entre el 2021 y el 2025, aparece la cuestión del metaverso. Y aparecen dos de sus grandes ciudades, como son Shanghái y Beijing, que con objetivos puntuales en el metaverso. Y planteando, digamos, un plan de desarrollo de infraestructura digital. O sea, desde lo estatal estamos hablando, China y después los gobiernos municipales, ¿sí? En definitiva los gobiernos locales, mejor dicho, en este caso de Shanghái y de Beijing, en su plan quinquenal que termina en el 2025 con un objetivo de incrementar la infraestructura digital y ayudar a que crezca la economía, en este caso de empresas chinas, en el metaverso. Porque ahí está el punto que se planteaba. Ante digamos, crecimiento, ante este avance de las empresas en este nuevo ecosistema, ¿qué hacen los estados? ¿Se repliegan o intervienen? Y se planteaban distintas posibilidades. Intervenir regulando, que también está como una de las posibilidades. Bueno, de hecho, justo bien complementando para lo que después va a hablar Lu, China tiene prohibida la comercialización de criptoactivos, pero a su vez tiene su plan de yuan digital. Entonces, es como que una cosa va llevando a la otra. Y en este sentido, con una cierta dosis de planificación o de planear una eventual regulación, aparecen incentivando a sus empresas para que se metan en mayor medida en el metaverso. Y que en este caso, tanto Beijing como Shanghái sean como las puntas de lanza para otras ciudades chinas en relación a meterse de lleno en este nuevo mundo. Otra cuestión curiosa es puntualmente el tema de apertura de embajadas en el metaverso. Porque uno dice, bueno, pero a ver, ¿tendrá cabida que, por ejemplo, un organismo internacional directamente tenga su sede en el metaverso, además de su sede física? Bueno, esto que tal vez hace un año podía parecer un tanto ilógico, hoy por hoy, con algunos reparos, pero ya va siendo una realidad. No sé si escucharon que ya hace unos meses Barbados anunció la apertura de su embajada en el metaverso. Por ahora se estima que va a tener funciones más de difusión que otra cosa, ¿no? Que realmente no va a tener una actividad consular o, digamos, de actividad diplomática específica, pero sí se va a hacer la apertura. Y así como El Salvador, después podemos debatir si con buenos o malos resultados, pero así como El Salvador el año pasado fue el primer país en adoptar el Bitcoin como moneda de curso legal, en este caso Barbados va a ser el primer país
con embajada en el metaverso. Lo que es más curioso, y tal vez tuvo menos difusión todavía, es que hace unos años, esto que decía Dai, ¿no? La evolución de lo que hoy entendemos como metaverso, hace unos años hubo otro metaverso que tuvo bastante difusión, pero tal vez, insisto, no a nivel comercial, sí a nivel de videojuegos, que fue Second Life. Y en Second Life, en el 2007, Maldivas fue el primer país que abrió embajada. Y después lo siguieron otros, entre ellos, por ejemplo, Israel, Colombia, en el ámbito latinoamericano. Y entonces es bastante curioso cómo se replica esa experiencia, que no llegó a tener, digamos, el alcance que muy probablemente tenga en este ecosistema, y los países empiezan a pensar en cómo estar presentes, así como las empresas empiezan a pensar en cómo no quedarse afuera de este nuevo ecosistema a nivel, digamos, estatal o a nivel de estados, mejor dicho, y a nivel de organismos internacionales también se empieza a pensar de esta forma. Y como digo, por ahora se supone que va a ser una acción más que nada de representación y de difusión, que una cuestión realmente diplomática, pero esto ya está sucediendo y ya se están incluso anunciando otras aperturas. Entonces, también se plantea como un mundo paralelo en relación a lo diplomático, ¿no? A ver, incluso reuniones multilaterales se pueden llevar adelante en el ámbito del metaverso. Entonces, hay distintas variantes que se van abriendo y que tenemos que tener en cuenta, porque evidentemente, insisto, podemos estar de acuerdo o no, pero no podemos quedarnos afuera, y ahí vemos las reacciones, en algunas cosas acciones y en otras reacciones de distintos actores, ¿no? En el plano internacional, sea desde lo político, lo comercial, lo económico y desde lo artístico, desde el tema educativo, desde la salud, que van, como dije, accionando o reaccionando a esta nueva realidad. En este sentido, me parece importante también marcar una pequeña diferencia que me parece que lo mencioné recién y me parece que va a ser un buen pie para la parte que va a complementar Lucas en relación a distinguir monedas virtuales y criptomonedas de monedas digitales. El principal punto es que las monedas digitales sí tienen regulación de bancos centrales. Es una moneda electrónica, pero con regulación de bancos centrales. Las monedas virtuales y las criptomonedas, que básicamente lo que cambia es por su, digamos, entidad o característica criptográfica, o sea, que se incrementa la seguridad, no tienen regulación de banco central. Llámese Bitcoin, llámese Ethereum. Ahora, ¿por qué aclaro esto? Primero porque me parece que está bueno, insisto, para vincular con lo que va a hablar Lucas. Pero también porque, volviendo a esto que planteamos del accionar de los distintos, o de distintos gobiernos del mundo, de distintos estados, pero bueno, los gobiernos actuales de esos estados, este proyecto de China va de la mano del proyecto de Yuan Digital. Entonces no podemos verlos como dos entidades separadas, como dos compartimentos estancos. Es un plan integral, ¿sí? Por un lado, Yuan Digital, moneda digital, pero con regulación del Banco Central, acompañando a lo que es el ecosistema de metaverso y el desarrollo, como dijimos, de infraestructura digital y de fomento de la integración y desarrollo de las empresas chinas, en este caso, en este nuevo mundo. Van de la mano. En ese aspecto es donde aparece esa pregunta que decíamos. Después veremos si las empresas empiezan y si todos nosotros estamos dispuestos a recibir, por ejemplo, salario en cripto. Pero en algunos países puede ser en cripto, en otros puede ser moneda digital. Y directamente en algunos casos puede ser que no se tenga la opción, porque si desde un empleo estatal se decide crear, o mejor dicho, empezar a pagar en moneda digital, pero no tenemos que confundir moneda digital, insisto, con moneda virtual o cripto. Entonces, están las dos posibilidades y me parece importante distinguirlas como para también eventualmente empezar a pensarlas y desde todos los roles, ¿no?
volvemos al punto. Bueno, hace poco también, muchas veces en las clases aparece esta noción. ¿Por qué te comprarías unas zapatillas para tu avatar en lugar de comprártelas físicamente, ¿no? ¿Cómo el marketing va a tener que trabajar esto? También entiendo que va a ser una cuestión generacional, de que a lo mejor en esta primera etapa muchos nos cuestionemos, no, la verdad que yo quiero tener ese bien de manera física, no quiero tener las zapatillas o no estoy dispuesta a pagar por esas zapatillas para mi avatar. Estoy dispuesta a pagar por esas zapatillas para ponérmelas en mis pies, digamos, físicos. Bueno, hay toda una nueva variante que va a ir por ese lado y empezar a pensar de una forma completamente distinta las estrategias, así como también fueron diferentes las estrategias en relación a todo lo que es, insisto, el comercio digital. En ese aspecto, muy probablemente tengan que aparecer diferentes acuerdos internacionales. De ahí que los organismos internacionales se están involucrando, porque así como hace 30 años se firmó el GATS, ¿sí? En el 47 se firmó el GATT para regular la comercialización internacional de bienes tangibles, pero en la década del 80, para empezar en realidad lo terminaron en el 94 y empezó a regir en el 95, apareció como algo, entre comillas, muy novedoso el GATS, regulando la comercialización internacional de servicios. Está bien, pero ahora, ¿cómo se regula la comercialización internacional, por ejemplo, de NFTs? Es internacional, en primer lugar, porque, vuelvo a decir, tal vez se pierdan esas fronteras. Nos tenemos que cuestionar eso, origen, procedencia, lo que hablaba antes. En el caso que entendamos como que es internacional, ¿cómo se regula? ¿Habrá un nuevo acuerdo que marque, en definitiva, o que genere un marco de referencia para esa comercialización en este nuevo mundo, en esta nueva plataforma? Entonces, lo jurídico, bueno, ha habido unos casos famosos en relación a abusos cometidos contra un avatar. ¿Qué se entiende por abuso de un avatar? ¿Cómo se regula eso jurídicamente? Un defensa del consumidor en el metaverso. O sea, hay todo un mundo, evidentemente, que se va a ir abriendo en relación a estos puntos en caso de seguir desarrollándose. Ya está en un estadio como, insisto, que aparenta no tener mucha marcha atrás, sino que es cuestión digamos, de cómo cada región se va amalgamando, pero el camino ya está trazado y evidentemente esto va a ir avanzando. Entonces, ¿cómo nos acoplamos? ¿Cómo nos acoplamos a nivel internacional, a nivel regional, a nivel nacional? ¿Cómo nos acoplamos nosotros como personas físicas o humanas? ¿Cómo nos acoplamos como personas jurídicas? En ese aspecto me parece que, insisto, se abre un montón de posibilidades en las cuales tenemos que pensar, ¿no? Y ahí, después sigo complementando con algunas otras cuestiones, pero me parece que justo está en un punto la charla como para que Lucas también complemente en relación a qué es esto de cómo las empresas van a llevar adelante sus pagos, sus cobros, el pagar salarios, cómo afecta, como bien puso en esa filmina Lu, la legislación laboral vigente, qué pasa en los casos que eventualmente esas legislaciones son comunes, como puede ser eventualmente la Unión Europea. Bueno, después voy a comentar algo de la Comisión Europea precisamente, pero me parece, Lu, que está todo planteado como para que complementes vos con esta parte y después yo hago una breve acotación en relación a la Comisión y a la Unión Europea. Dale, buenísimo. Bueno, bienvenidos a todos. Es raro porque cuando yo empezaba las charlas de criptomonedas, por lo general decía, bueno, esto es como algo que está por venir y les contaba historias de medios de comunicación o noticias que hablaban de, bueno, una persona compró criptomonedas. Hoy es como que todo esto avanzó rotundamente y ya no pensamos si compramos criptomonedas para invertir o para obtener una ganancia, sino que estamos empezando a plantear la idea de qué pasaría si en la Argentina se pagan sueldos en criptomonedas. Y la verdad que es algo bastante disruptivo. Ahora les voy a poner algunos artículos eh, ahí en el chat como para que vean.
Y es algo que uno piensa que es lejano, pero en realidad está ocurriendo. Hace un tiempito viajé a Pinamar por trabajo y un chico me decía que tenía un bar en Villa Gesell, si mal no recuerdo, y decía que él cobraba con criptomonedas. Después, cerca de la oficina, en Puerto Madero, hay, cerca de, bueno, de una universidad muy conocida, hay un bar cripto que acepta criptomonedas para el pago de los honorarios, o sea, del café que te podés tomar y demás. Y empezaron a surgir determinadas empresas que empezaron a, más allá de brindar cierta flexibilidad horaria, el home office, mejores sueldos y demás, empezaron a aparecer empresas que empezaron a decir, bueno, una forma de captar talentos jóvenes o talentos interesantes es pagarles en criptomonedas. Las criptomonedas, ustedes saben que, bueno, surgieron ahí por el año 2008 con Satoshi Nakamoto. Es un seudónimo que la realidad es que no sabemos bien quién es, si es un estado, si es una empresa, si es una persona física. La verdad que eso no, hasta el día de hoy no se sabe. Pero bueno, él lanzó un paper de 9 hojas aproximadamente, en el cual con ese paper dio origen a lo que hoy conocemos como Bitcoin, que es la primer criptomoneda tal vez la más reconocida por todos, porque es la que mayor capitalización de mercado tiene. Hay una página donde ustedes pueden entrar que se llama coinmarketcap.com, en la cual ustedes van a poder visualizar todas las criptomonedas que hay, cuál es su cotización, la cual es bastante dinámica, o sea, si ustedes entran ahora y entramos después de la charla, esa cotización seguramente va a variar. También les muestra la capitalización de mercado. Eh, por lo tanto, lo que les quiero decir es que el Bitcoin sería una especie de ese género que son las criptomonedas que estamos hablando. Eh, Siempre me gusta dar como definiciones concretas, como para que ustedes se lleven de qué es una criptomoneda. Y por lo general utilizaba otras, pero hace muy poquito, en el mes de junio, la AFIP, la Administración Federal de Ingresos Públicos, emitió un dictamen en el cual dio una opinión acerca de si las criptomonedas estaban o no alcanzadas por el impuesto a los bienes personales. Ese dictamen es el dictamen 2 de este año, se publicó, digamos, en junio, pero fue de dominio público recién en julio, finales de julio. Y ahí AFIP dice que entiende por criptomonedas a activos digitales o una nueva clase de activo financiero no tradicional, que utiliza la tecnología blockchain, que es lo que estábamos hablando hace un ratito, y dice que estas criptomonedas están alcanzadas en el impuesto a los bienes personales. Obviamente que, bueno, como les decía, las funcionalidades son muchas, las típicas son inversión, atesoramiento, resguardo de valor, pago de bienes, servicios, y hoy cada vez se ve con mayor preponderancia esta idea de, bueno, pagar el sueldo en criptomonedas. Un poco estuvimos hablando, ¿no? Deslizando la idea de blockchain y qué es la blockchain. Parece como algo medio abstracto, pero a mí me gusta plantearlo con un ejemplo que es tal vez más contable. Eh, Blockchain es como si fuese una especie de un libro de actas, en donde nosotros en ese libro tenemos distintas hojas. En esas hojas va a haber una persona que va a querer transcribir cierta información. Para poder transcribir esa información va a necesitar el aval, ¿sí? Digamos, la autorización, entre comillas, de distintos usuarios del sistema, que son los que nosotros conocemos como mineros. Esos mineros lo que van a hacer es validar esa transacción, ese registro que voy a hacer en esa hoja de ese libro, y una vez que yo plasme esa información en esa hoja de ese libro, va a quedar inmodificable, o por lo menos hasta el momento, miércoles 28 de septiembre a las 8 de la noche, no se podrían alterar. Entonces, básicamente eso es el proceso de, digamos, de cómo funciona la blockchain y ese proceso de volcar esa información. Obviamente que existen distintos tipos de blockchain, existen distintas formas de crearlas. La idea no es profundizar tanto en esa temática, pero sí que sepan que hay distintos tipos. Estas criptomonedas que nosotros estamos hablando un poquito,
se pueden adquirir de distintas maneras. Hay una forma que es lo que se conoce como exchange, ¿sí? Que serían como, a mí me gusta decir que son como especies de casa de cambio, que es un ejemplo más familiar con el común denominador de las personas. Y si no, se pueden adquirir persona a persona. Hoy en día, lo que la FIP tiene acceso a la información es de los exchanges locales. ¿Por qué? Porque hay un régimen de información vigente en el cual los exchanges locales tienen que informarle a la FIP de todas aquellas operaciones que realicen en el territorio de la nación argentina. Entonces, el fisco tiene una parte de la información, no toda, porque hay muchas personas que las adquieren persona a persona y eso escapa al organismo, y si son exchanges internacionales tampoco tienen que cumplimentar este régimen de información, con lo cual es un vacío de información que el fisco no posee. En esta idea de, digamos, de blockchain, criptomonedas, está esta palabra que es minero, que no es el pico y la pala que nos imaginamos en una mina, sino que es un proceso en el cual hay una persona que lo que va a hacer es conectar una computadora y prácticamente a través de ese hardware y ese software, la computadora va a ir trabajando prácticamente sin intervención humana para tratar de develar un algoritmo matemático. Ese algoritmo matemático, obviamente que va a ser difícil de hacer. Hay una página en la cual, ahora se los voy a copiar en el chat, que es como si fuese un demo. Ustedes pueden entrar ahí y van a ver, es seguro, lo abrí desde mi computadora para tranquilidad de todos. Eh, Ahí se muestra cómo sería ese proceso de minado. Entonces ustedes entran y con esa computadora van a tratar de develar ese algoritmo. El problema va a ser que no van a estar ustedes solos, sino que va a haber miles y miles de usuarios, miles y miles de mineros que van a tratar de hacer lo mismo. Y esto tiene que ver con la rentabilidad que se tiene con el proceso de minería. Hoy en día Bitcoin tiene cotizaciones cercanas a los $22.000 por cada Bitcoin, pero hace un tiempo atrás la cotización de Bitcoin llegó a casi $70.000. Y si yo les digo que por anexar un bloque de información a la cadena de Bitcoin, ustedes reciben 6,25 Bitcoins y hacen el cálculo rápido, 6,25 por aproximadamente hoy en día y $23.000 más o menos, les va a dar una suma sumamente interesante. Entonces, por eso es que hay muchas personas que buscan o están interesadas en el proceso de minería de criptomonedas. Digamos, este proceso de minería, yo lo estoy vendiendo como algo ideal, como algo súper interesante que todos querríamos ir a hacer, pero la realidad es que requiere una inversión muy, muy grande. Y la inversión básicamente va a estar orientada en el equipo y en la refrigeración y el consumo eléctrico. ¿Por qué? Porque estas máquinas levantan mucha temperatura. Entonces es necesario tener un buen sistema de refrigeración, que muchas veces lo que se hace es, se busca zonas geográficas como puede ser el sur de la Argentina o como Canadá, por ejemplo, que tienen condiciones climáticas favorables y se instalan granjas de minería en esas zonas. Porque al levantar tanta temperatura y tener condiciones favorables, no van a consumir tanta energía eléctrica. Obviamente que no la van a poner por ahí en Aruba o en México, que son lugares muchísimo más cálidos por estas cuestiones. Y el factor este que yo les comentaba de la energía eléctrica tiene mucho que ver. Argentina, por ejemplo, comparativamente con otras naciones, tiene un costo de energía eléctrica muchísimo más bajo. Entonces, bueno, ahora está todo el tema de los subsidios y demás. Habría que ver cómo queda todo, cómo queda toda esta situación, pero igual comparativamente con otras naciones, somos mucho más baratos. Por eso es que muchas granjas de minería se instalan en la Argentina. Hace muy poquito también, a través de un proceso de fiscalización que realizó de manera conjunta la Dirección General de Aduana y la Dirección General Impositiva de la FIP, lograron, a través de un proceso de análisis, ver cómo una persona había hecho un proceso de
importación de una maquinaria de una forma no tan correcta, y había dicho que era para determinada finalidad. Esa finalidad en realidad no lo era, y lo que estaba haciendo era, tenía una granja de minado dentro de una cámara frigorífica. ¿Cómo se dio cuenta el organismo? Básicamente porque había detectado esa maniobra de importación y había hecho una trazabilidad de la maquinaria, y en ese domicilio en donde estaba radicado tenía un consumo eléctrico de cercano a los 74.000 kilowatts. Eh, con lo cual, por el consumo eléctrico se dieron cuenta que evidentemente no era una cámara frigorífica, sino que había algo adicional. Entonces, eso es, digamos, lo que está pasando con la minería. A nivel internacional, bueno, tenemos distintos tipos de países. Tenemos El Salvador, como decía Adri, que Bitcoin es moneda de curso legal. Tenemos países como, por ejemplo, Nueva Zelanda, que es el primer país que adoptó el pago de criptomonedas, perdón, el pago de salarios con criptomonedas. Es como el primer antecedente que se tiene, y es el que las distintas administraciones tributarias del mundo están tomando como ejemplo. Eh, de hecho, ahora les voy a comentar un poquito de un proyecto de ley de regulación de pago de salarios que está circulando en el Congreso. No voy a decir de quién es, obviamente para evitar cualquier tipo de sesgo partidario, pero traigo este como podría haber traído otro. Lo relevante, al menos para mí, es decir que estas charlas y estas discusiones no están solamente en ámbitos académicos, sino que hay un verdadero interés de distintos partidos políticos en regularlo. Y eso es como lo más interesante, porque hoy en día no tenemos normativa, hay una situación que excede, el fisco no puede fiscalizar, los trabajadores se pueden ver vulnerados en sus derechos, los empleadores no tienen, digamos, herramientas para poder hacer las liquidaciones de manera correspondiente. Los asesores contables o impositivos tampoco tienen forma de decir, bueno, esto tributa o no tributa, cómo calculo aportes, cómo calculo contribuciones. Entonces, está bueno que estas charlas se estén dando. Eh, Argentina tiene una situación bastante particular en el plano impositivo respecto a las criptomonedas. Les menciono rápidamente tres tributos nacionales, que son el impuesto a las ganancias. Por ejemplo, si uno obtiene ganancias por la tenencia de criptomonedas, debería tributar el impuesto. ¿Y qué va a tributar? Bueno, el fisco te dice que si las ganancias son de fuente argentina, entonces tributás el 15% del impuesto cedular. Pero si son de fuente extranjera, tributás el 15% de la tasa general, pero por primera categoría. El problema es decir, bueno, ¿cómo sé yo si son de fuente argentina o de fuente extranjera si yo no sé dónde se crearon? ¿Cómo puedo delimitar cuál es el origen de esa ganancia? Y cuando uno le hace la consulta al organismo, la realidad es que cita textualmente la información y se expide diciendo que si quieren una respuesta concreta tienen que hacer algún tipo de consulta vinculante o no vinculante, que sería una consulta específica para la consulta que vos estás haciendo, no una consulta general. Entonces, no hay una opinión concreta. Respecto al impuesto al valor agregado, que es otro de los tributos que nosotros más conocemos, que es el que pagamos cuando vamos al supermercado y demás, no está alcanzado porque no se cumple ni el aspecto objetivo ni el subjetivo del gravamen, pero sí estaría alcanzado el proceso de minería. El proceso de minería ahí sí estaría alcanzado por el IVA. Después otro, que es el de bienes personales, que es ese impuesto que nosotros siempre decimos que es un impuesto que toma una foto al 31/12 de cada año y dice, bueno, ¿cuál es tu patrimonio? Ese patrimonio verás si tendrás que pagar o no el impuesto, luego de ese proceso de liquidación, que es autodeclarativo, al menos en Argentina. En otros países te lo declara el fisco y vos, si tenés alguna observación, bueno, planteas una modificación, pero si no, lo tomás como válido. Acá en Argentina
No. Acá vos tenés que hacer tu declaración y esa declaración jurada está sujeta a verificación. Entonces, el fisco, en ese dictamen que les comentaba, en junio dijo, bueno, las criptomonedas, la tenencia está alcanzada. Obviamente que ahí salieron a matar al organismo de distintos sectores diciendo que esto no podía ser así, que la ley no dice nada, que es una opinión, una mera opinión del fisco, y obviamente que luego vendrán procesos de fiscalización y respuestas por parte de los abogados y los contadores impugnando estos procesos de fiscalización, pero bueno, hasta el momento no sabemos demasiado. Entonces, vayamos de lleno a la parte de los salarios, así les cuento la parte que a mí por lo menos me parece más innovadora. Nosotros en Argentina, digamos, el primer foco que tuvimos acerca de qué son las criptomonedas, lo hizo en el año 2014 con la UIF, que es la Unidad de Información Financiera, en el cual dijo que básicamente había que extremar los cuidados con estos nuevos activos. Y dio la primera definición de qué es una moneda digital. Luego, en el año 2017, hubo una ley ómnibus, que se la conoce de esa manera, que es la 27430, que lo que hizo es ampliar el hecho imponible de ganancias. Después hubo ciertas resoluciones de AFIP, con ese régimen de información que les comentaba, alertas del Banco Central y la Comisión Nacional de Valores, diciendo que había que tener cuidado con las criptomonedas, ¿sí? Pero no hay, digamos, una ley específica que regule esta temática. Hubo, no sé si lo recordarán, pero en este año, en mayo, si mal no recuerdo, hubo dos entidades bancarias que fue por un lado el Banco Galicia y Brubank, que salieron a ofertar la posibilidad de comprar criptomonedas dentro de su home banking. Entonces uno entraba al home banking, de hecho si ustedes entran, si tienen cuenta en el home banking del Banco Galicia, entran, van a la parte de inversiones y todavía sigue apareciendo como una inversión las criptomonedas. Después cuando uno hace clic, ya ahí no aparece nada. Pero bueno, en resumen, en ese momento estas dos entidades salieron a decir, bueno, desde nuestra entidad ustedes van a poder comprar criptomonedas. Muchas personas salieron y desembolsaron plata y automáticamente salió un comunicado del Banco Central diciendo que esto estaba prohibido. Obviamente que hay un trasfondo político detrás de esto, porque se hablaba un poco de la vinculación de estas entidades con paraísos fiscales y demás, pero bueno, en resumen, el Banco Central se opuso. Entonces fue todo para atrás. Cuando uno deja, digamos, el plano local con estas advertencias y estos primeros indicios que distintas entidades argentinas salieron a decir acerca de esta temática, y se va hacia el aspecto internacional, va a encontrar, ¿sí? El Convenio 95 de protección del salario de la Organización Internacional del Trabajo, que valga la redundancia, es del año 1949, con lo cual ya les estoy diciendo absolutamente todo, es algo totalmente obsoleto, algo que no contempla las nuevas tendencias laborales, las nuevas modalidades, las nuevas necesidades de las personas y de los trabajadores. Pero bueno, es como un antecedente que se tiene. Y ahí ese convenio 95 les habla de esto, de que los salarios deben pagarse en efectivo, se pagarán exclusivamente en moneda de curso legal. Entonces, yo digo, las criptomonedas no son de curso legal en Argentina, ¿no? Estamos todos de acuerdo en eso. Entonces, por ahí, si me quedo con esa parte, diría, entonces la OIT en este convenio me dice que no las puedo pagar. Pero sigue un poquito más y dice que deberá prohibirse el pago en pagarés, vales, cupones o cualquier otra forma que considere representativa de la moneda de curso legal. Ahora, hay una comisión, que es una comisión de expertos que lo que hace es analizar un poco la aplicación de los convenios y de todas las recomendaciones que hace la OIT, y hizo un análisis específico de este convenio y llegó a la conclusión, a grandes líneas, que se acepta como moneda de curso legal a aquellas monedas que puedan ser convertibles. Y ahí podríamos decir que las criptomonedas
podrían ser convertibles. Entonces, podríamos inferir que la OIT avala esta modalidad de pago. Son todas, digamos, interpretaciones que uno podría llegar a hacer. Pero bueno, después habría que ver si esto así lo considera la justicia argentina. Entonces, eh, yo les conté un poquito de la experiencia de El Salvador, de Nueva Zelanda, que fueron como dos casos boom, súper paradigmáticos en nuestra temática. Pero bueno, en Argentina, digamos, tenemos un freno a esta posibilidad del pago en especie, ¿sí? ¿Qué sería el pago en especie? Pago en, digamos, en otra cuestión que no sea solamente dinero. Y ahí hay un artículo, que es el artículo 105 de la Ley de Contrato de Trabajo, que también, repito, es obsoleta, y dice que se puede pagar hasta un 20% del salario en especies. Y las criptomonedas podrían entrar tranquilamente en especie. Entonces, podríamos decir que hoy, sí, entre comillas, todo así como de libre interpretación, se podría pagar hasta un 20% del salario en criptomonedas. El problema básicamente es cómo se calculan los aportes y las contribuciones. Porque si nosotros tenemos, digamos, que calcular, ¿no? Imagínense un recibo de sueldo. ¿Cómo hace la persona que está confeccionando ese recibo de sueldo para calcular los aportes y contribuciones de ese 20%? ¿A qué cotización si no hay un mercado oficial? ¿En qué momento si es tan volátil? ¿Cómo harían? ¿Cómo lo plasman en esos recibos? ¿Cómo hace el fisco para garantizar que esos salarios no sean inferiores al mínimo vital y móvil? ¿Cómo hace el fisco para verificar que esos salarios no estén por debajo de los convenios colectivos de trabajo? Son todos interrogantes que no tenemos respuestas porque no hay una ley que lo regule. Entonces ahí traigo aparejado esta idea de el proyecto de ley de regulación del pago o de la percepción de salario en criptomonedas. Este proyecto que les traigo a mención es un proyecto que dice, bueno, el trabajador puede percibir o fijar su salario en criptomonedas, exceptuando, ¿sí? Eliminando esta limitación del artículo 104 y 107 de la Ley de Contrato de Trabajo. Es decir, no, este proyecto que se está debatiendo en el Congreso, o por lo menos entre los asesores del Congreso, dice, olvídense del 20% que dice la Ley de Contrato de Trabajo. Yo, con este proyecto, quiero que se pueda pagar hasta el 100%. Entonces, eso va a quedar, según este proyecto, a la decisión del trabajador. Es decir, el trabajador va a poder decir, yo quiero cobrar el 100, el 80, el 20, el 15. El trabajador va a poder elegir hasta 3 criptomonedas, ¿sí? Va a poder elegir si el sueldo anual complementario se paga o no con estas criptomonedas. Va a tener que expedir una cuenta de destino, una plataforma de referencia. Y todas estas cuestiones van a ser modificables, ¿sí? O revocables por parte del trabajador. Es decir, que la potestad de que se continúe o no con esta modalidad de pago va a estar en cabeza del trabajador y no del empleador. Con lo cual, de alguna manera, lo que busca dar este proyecto es mayor poder o mayor cantidad de derechos al trabajador por sobre el empleador. Obviamente que este proyecto también contempla esta situación que yo les comentaba de que, bueno, que el trabajador que quiera cobrar en criptomonedas no se vea perjudicado de manera rotunda, es decir, que se le garantice hasta 2 sueldos mínimos vitales y móviles o el 75% del salario que está estipulado por el convenio colectivo de trabajo que le corresponde por la actividad que desarrolla y por supuesto laboral, ¿sí? Y otro tipo de defensas que se le plantean al trabajador. Respecto a la última parte, así ya los dejo tranquilos,
que tiene que ver con el recibo de sueldo. Lo que se está viendo es que no hay, digamos, empleadores que plasmen en sus recibos de sueldo que estén pagando criptomonedas. Con lo cual, a gran entendedor, pocas palabras, lo que estoy queriendo decir es que se está pagando en criptomonedas, pero no está haciendo trabajo registrado. Con lo cual son trabajadores que no tienen, que se encuentran vulnerados en sus derechos. Y ahí es la importancia que para mí tiene esta temática y la urgencia que tiene. Si bien obviamente, como hablábamos del metaverso, no es general, no es que en todos lados se va a pagar en criptomonedas, pero sí en determinados rubros. Por lo menos se está viendo mucho en la parte de los ingenieros en sistemas, cobran mucho en criptomonedas. De hecho, prestan servicios en Argentina, pero la remuneración la cobran en plataformas que están radicadas en Uruguay, por ejemplo, y Uruguay es un país que no tenemos tanta reciprocidad para con la información. Esto del intercambio de información entre las administraciones tributarias con Uruguay es un poco más difícil. Entonces queda ahí como en un limbo, como en un metaverso, y no se puede cobrar. Entonces, el fisco deja de percibir dinero que debería ser afectado para la satisfacción de necesidades de orden colectivo, que pueden ser un hospital, pagarle a un profesor, la seguridad en las calles, la limpieza y demás, porque obviamente hay personas que están haciendo estas cuestiones. Entonces, nada, básicamente les quería comentar eso, como para que vean que más allá de las cuestiones básicas que lo podemos ver en cualquier charla acerca de las criptomonedas, la parte impositiva, la parte contable y demás, me parece que es algo que está súper en boga últimamente, que la Administración Federal de Ingresos Públicos le está metiendo muchísimo interés, que las universidades se están volcando mucho y que es algo que se ve en los medios de comunicación con mayor preponderancia en los últimos tiempos. No sé si Adri quería... Sí, me parece que, bueno, que está más que claro, ¿no? Cómo, en definitiva, va avanzando, primero cómo se complementan las dos temáticas y también cómo van avanzando algunas cuestiones, como bien dijiste, si bien no son masivas aún, pero independientemente de las opiniones. Esto ya no pasa por nos parece bien, nos parece mal. Es así y tenemos que ver cómo, en definitiva, llevar adelante, ¿no? En el rol que cada uno de nosotros tengamos. Y justamente cuando hablabas de la minería, otra vez apareció la cuestión de origen, ¿no? Me parece que es uno de los temas transversales a todo lo que podamos estar hablando, ya sea de las cripto, de las monedas digitales, incluso, un poquito menos, pero sobre todo las cripto, el metaverso. Si bien hay otros ejes así que se replican, ese me parece que es fundamental y es uno de los grandes motivos por los cuales, como bien dijiste, a nivel gubernamental se está reaccionando, sea en el caso de Argentina o de otros países, ¿no? O incluso de las instituciones u organismos internacionales. Hablando de eso, no quiero dejar pasar la oportunidad. Ahí yo hice referencia a un paper de este año de la Comisión de la Unión Europea, que precisamente plantea un poco, o expone, mejor dicho, un poco la posición de la Comisión en sí misma, pero en definitiva la Comisión es como el órgano más político, si se quiere, de la Unión Europea, así que habla en nombre de la Unión Europea, y el nombre ya dice mucho, ¿no? Mundo virtual, desafíos reales. Entonces me parece que un poco sintetiza muy bien lo que estuvimos planteando. Y como para agregar algo también, complementando a lo que antes había dicho Dai, y me parece que también que muestra muy a las claras la transición que se está viviendo, que es, volviendo al tema de los NFT, otra cuestión para que todavía las administraciones
tributarias no se han metido tan de lleno, no se han metido con las cripto, pero por ejemplo, ¿qué pasa con un NFT, la comercialización de un NFT, cómo se tributa, o tener el activo? Pero que los NFT también, hoy por hoy, en esta transición, se están usando muchas veces para algo que dijo Dai, que es darle valor agregado al activo físico. Entonces sí, todavía no es un reemplazo completo, está el activo físico, pero a través del NFT se le da, digamos, un valor agregado. Y hay algo, por eso lo traigo a colación, que también tienen los NFT, que es, y que también está relacionado con la blockchain, la trazabilidad que se puede hacer. Entonces ahí también entra la cuestión de una eventual regulación, y llegado el caso de esto que decía Lucas, es una foto al 31 de diciembre, bueno, pero también queda expuesto, a lo mejor no tan de forma masiva, pero no es completamente anónimo, eso es cierto, cuándo se adquirió, cuándo, en definitiva, desde cuándo se tiene la tenencia, valga la redundancia, ¿no? Así que me parece que, como dijimos al principio, es muy transversal a todo. Y es muy transversal, son muy transversales los dos temas, el ecosistema en sí, y por eso vemos tantas intervenciones, ¿no? Ya sea de gobierno, ya sea de organismos, ya sea de empresas, de organizaciones, dentro o desde los gobiernos y estados, las administraciones, ya sea aduaneras o tributarias. Así que me parece que, insisto, no podemos quedarnos ajenos a esta realidad, y tenemos que cada vez más, justamente, ¿no? Así como está lo de la experiencia inmersiva, bueno, nosotros nos tenemos que sumergir también en esta realidad, y en la que cada vez vamos a tener más participación, y ni hablar las próximas generaciones. No, y también algo importante, también como como conclusión, ¿no? Que lo comentó Lucas y lo comentaste vos, esto de la celeridad, de tratar de darle celeridad a las cosas, porque, y en esto creo que no pueden ser ajenos las administraciones públicas, y tampoco los organismos internacionales, porque esto va con una rapidez que creo que, no sé si antes se ha visto, y deben dar respuesta a todas las cuestiones que van surgiendo, porque van surgiendo todos los días, hay noticias distintas de blockchain, de Bitcoin, de metaverso, y esto crece a una velocidad totalmente inusitada, donde las administraciones tienen que dar respuesta, pero a su vez se tienen que capacitar, y los organismos internacionales también. Me parece, y algo importante ahí, el comercio, ¿no? Esto del cambio de hábitos de consumo, de paradigmas en los consumos, en las demandas, puede cambiar absolutamente todo lo vinculado también a la parte comercial. Así que bueno, no es menor, me parece. No, para nada menor. No sé, Lu. Bueno, primero una cosa importante, no sé si tenemos alguna consulta, comentario. Obviamente estamos abiertos, bueno, por una cuestión de configuración, no a través de micrófono, pero sí a través de chat. Así que, no sé, Lu, si querías hacer también como una conclusión, y mientras vemos si hay algún comentario o consulta. Es como todo, ¿no? Uno piensa que como que es algo que va a pasar en otro país, o que es muy lejano, pero la realidad es que está pasando actualmente, y nos tenemos que adaptar desde todos los sectores, desde el plano académico, para impartir conocimientos de una manera distinta, y que estén ayornados a las actuales tendencias, que demanda la sociedad de hoy en día. La administración pública, para poder garantizar derechos y hacer cumplir las obligaciones. Y después, bueno, todo creo que es un fenómeno, todo fenómeno de cambio generalmente trae aparejada una sensación de aversión al principio, pero como pasó con esas caricaturas que hablaba Dai al principio de la charla, uno después lo trasciende y naturaliza un montón de cuestiones. Yo creo que nadie hace años atrás imaginaba que iba a llegar a su casa, prendía un aire acondicionado, tenía un clima cálido y demás, y hoy lo tenés. O las heladeras, o limpiar la ropa,
y parecían cosas extremadamente lejanas y hoy lo tenemos muy naturalizado. Entonces, nada, son nuevas temáticas que se vienen tratando, que desde el ICA, desde CELACE, se vienen abordando en reiteradas charlas y que está bueno que estos espacios existan para divulgarlo. Sin dudas. No sé si hay alguna consulta. Seguramente después surgirán más, como dijimos, ¿no? Me parece que ese es un poco el objetivo de cualquier encuentro, que más que respuestas queden inquietudes, surjan nuevos cruces, ¿no? Entre una temática y otra, sobre todo la cuestión interdisciplinaria, porque como dijimos, son temas muy transversales, así que, bueno, esperemos que justamente hayamos logrado eso y seguramente a mí ya se me están ocurriendo algunas ideas, me imagino que a ustedes dos también y a todos los que están compartiendo y los que van a compartir después al ver el video. Así que ahí Carolina puso un Necesita comentario. info del avatar. Como por ejemplo, y bueno, sí, ese es otro tema súper interesante. Pero esto ya lo dejo, no en mi campo, pero sí lo dejo como inquietud en base a un estudio que leí recientemente, en donde se hizo un análisis si los avatar, al crear uno el avatar, se hacía reflejando las características que realmente uno tiene, por ejemplo a nivel físico, ¿no? Porque el avatar por ahora por lo menos refleja el aspecto físico. Si uno lo hacía lo más parecido a como uno realmente es, o si modificaba aquellas cuestiones con las que uno a lo mejor no está tan conforme. Entonces, también lo psicológico, ¿no? Lo sociológico en relación a cómo en definitiva todos vamos a terminar creando nuestro avatar y cómo también el marketing después va a trabajar sobre eso, ¿no? Así que Carolina, si te interesa la cuestión del avatar, hay varios estudios que se están haciendo vinculados a esto que me parece súper interesantes y después nosotros lo traemos también para el lado comercial, de marketing y demás, pero ya solo como una cuestión sociológica me parece la verdad interesante. Gisela dice, genio Lu, me encanta cómo podés expandir tus conocimientos e información llegando a todos. Bueno, lo pensamos tanto Dai como yo también, compartimos Gisela. Oriana, bueno, muchos nombres conocidos, bienvenidos nuevamente. Muy interesante la charla, muchas gracias. Yo quería consultar si pueden recomendar algunas fuentes para poder instruirse en el mundo de las criptomonedas. Sí, bueno, el ICA tiene algunas charlas ya grabadas, creo que en el canal de YouTube las pueden visualizar y ahí se hacen menciones así de aspectos de comercio internacional, de seguridad de la información, ¿qué más? De la parte contable, impositiva. Yo diría que si quieren como para empezar pueden visitar el canal de YouTube del ICA y ahí hay varias charlas. Sí, todas las que hemos ido haciendo, bueno, y esta también va a estar incluida, las vamos subiendo y compartiendo, y de ahí también se van, un poco lo que dije antes, no solo en el vivo, sino después se van replicando y van surgiendo nuevas cosas e incluso ideas para nuevos encuentros, ¿no? Donde vamos viendo también o nos van sugiriendo temáticas que están buenas que las conversemos. Ana dice, muy interesante la charla, a mí también me sorprendió el avatar, pensá que todo era ficción. No, Ana. Y nosotros hemos intentado hacer nuestros avatars. No tuvimos mucho éxito, nos falta todavía, digamos, perfeccionarlo, pero hemos ahí estado haciendo algunas cositas al respecto. Bueno, ¿y cómo se asocia la conducta del consumidor? Tal cual. Eso me parece clave. Y a futuro ni hablar, ¿no? Bueno, después vamos a compartir nuestros avatars. La próxima tal vez la hagamos en el metaverso. Ojo, ¿eh? Una charla muy rudimentariamente tal vez, pero ya en un metaverso. ¿Por qué no? Muchas gracias por la posibilidad de estar presente en la charla. No sabía que el cambio que había hecho Facebook de Meta era por el metaverso. Sí, Camila, exacto. Bueno, en Instagram también, ¿no? Todo Meta, digamos, el grupo Meta, y focalizándose mucho en esto del metaverso. Así que es bueno también que ya empecemos a relacionar estas cosas cotidianas, ¿no? Estas herramientas cotidianas con esto que está sucediendo.
Ana ya la tenemos para la charla en el metaverso, ya está. Bien, me gusta. Bueno, ahí está. Ese es un punto que veníamos pensando y que me parece que podemos organizar. Algo muy simple, como digo, porque no va a ser un metaverso que creemos especialmente, pero sí tener como un primer acercamiento, ¿no? Y que no sea, porque ese es otro de los puntos, cuando empezamos a ver, hay metaversos, digamos, más sofisticados, pero todos tenemos que tener los anteojos de realidad virtual, pero Oculus, o sea, específicos de esa marca. Entonces, bueno, hoy por hoy en Argentina están alrededor de 300, 400 dólares. Evidentemente no es lo que queremos algo masivo, ¿no? Y tampoco podemos estar todos comprando esas gafas de realidad virtual. Entonces, sí, la idea, y me parece que ya está, estamos todos comprometidos en cámara, así que vamos a hacer una charla en el metaverso con nuestros avatars, pero en algún metaverso que no implique ni costo ni tener que usar unas gafas determinadas. ¿Sí? Así que, si les parece, bueno, es poner fecha y hora y nos animamos. Seguramente cuando, no sé, Perfecto. si en un año vemos eso, vamos a decir, ¿qué hicimos? Qué rudimentario era, pero bueno, me parece que hay que animarse también. Totalmente, totalmente. Así que bueno, y después queremos ver sus avatars también. Proponemos, dejamos eso como... Por lo menos el de Ana va a estar, porque Ana ya seguro. se comprometió, ya está. El de Anita, sí. Así que bueno, si no hay... sí, dice. Así que listo, todos con nuestros avatars en la próxima charla. Así que la verdad que les agradecemos el haber participado. Muchas gracias. Y que les resulte interesante el tema, ¿no? Todavía es como muy incipiente para este tipo de charlas, pero está bueno que podamos compartir estos espacios. Sí. Bueno, muchas gracias a todos también por conectarse, gracias. Gracias, Carolina. Bueno, y vamos a estar subiendo la charla entonces. Sí. ¿Sí? Gracias. Buenas noches a todos. Buenas noches. Muchas gracias. Hasta luego.